Ahora sí, ya llegamos a San Miguel del 29 de septiembre. Como se ha dicho, San Miguel es una fecha importante en la tradición asturiana, como una de las referencias festivas más claras del final del verano y el inicio del otoño, y por tanto, de la continuidad del ciclo agrario, con los nuevos cambios que experimenta la naturaleza. Se asocia también a la época de recogida de fruta de los árboles, de manera que algunos de los más apreciados frutos son conocidos precisamente en asturiano como miguelinos, una cierta variedad de higos muy dulces y sabrosos, o cirueles miguelines. De San Miguel a San Miguel, dormir nel suelo y non maridar. Esta versión puntualiza que el trabajo duro se prolonga en realidad durante los 12 meses. Otras variantes o versiones de sentido equivalente son: de Miguel a San Miguel, nin rosario nin muller. De Miguel a San Miguel, nunca quedou nada por faer. Asturiano occidental. No hay que apurarse en las faenas agrícolas, pues todo se va haciendo a su debido tiempo. Per San Miguel, castañes nel fardel. Per San Miguel, come figos el que quiere. Es la época en la que maduran estos frutos y son abundantes. Otras variantes o versiones de sentido equivalente sería: per San Miguel, come higos el que quiere. Asturiano oriental, con H subpunteada, higos. Per San Miguel, los figos son miel. Per San Miguel, esmiélgase el miel. Por San Miguel se saca la miel de las colmenas. Esmiélgase. Todos estos refranes siempre tienen una gran vinculación con el mundo agrario, la agricultura y los frutos. ¿Qué opinión tienes del 29 de septiembre, el día de San Miguel?